Ah, todo este tiempo te referís a 15 días. desde que te dijeron que ibas a grabar. No, porque había bloqueado esa parte. ¿Cómo así? Ay. A ver, como sé que esto es algo que de verdad me estresa, me pone muy tensa, ¿No pensás en eso? digo, bueno, lo voy a tomar hasta que ya esté pronto. Ajá. Cuando yo considere que ya estoy lista para empezar a estudiar. Ayer a las 11 de la noche. No. Si no estuviera peor ahorita. Ajá. Entonces, me enfoco en otras cosas. Saco lo que tengo que hacer en el trabajo, pues voy sacando mis tareas y le dedico cierto tiempo. Y voy orando para que Dios traiga paz. Porque si, como lo he hablado en alguna ocasión, hasta me siento que me bajo de peso. ¿De verdad? ¿Tan así? Y tal, sí. ¿En serio? Es por inseguridad. La verdad es que desde pequeña, por ser la mayor, creo que tuve mucha exigencia. Entonces siempre fui la niña perfecta. La que se porta bien, la que hacía todo bien. Hasta que llegó Carlos a tu vida. No, ¿cómo era? Así era, no. ¿O hasta cuándo? Hasta que te conociste. ¿Qué? ¿Te conocí? Hasta que no sé. Ya estoy todo Román. Va. Y tal vez empezamos, como les decía, preguntando un poquito de qué nos produce estrés, qué o cómo se ve reflejado eso en nuestras vidas. Y esto lo vamos a empezar a poner en el podcast, lo que nos acabas de contar. Qué bueno. Pero, no, creo que es bien importante también que nosotros, como tú lo dices, que entendamos qué nos produce, cómo lo canalizamos, creo que es la palabra. Pues, preguntamos, ¿vos cómo manejas el estrés? Estoy averiguando manejar el estrés. Yo creo que al final el estrés identifica que te produce estrés. La vida te produce estrés en general, pero ciertas cosas. Hay cosas que te quitan la paz, ciertas tonterías que sabes que al final te van a hacer que te produzcan ansiedad, estrés en tu vida. Normalmente cosas generales en la vida, tráfico. Yo le decía a mi esposa, Michelle, que a mí no me da, la verdad a mí no me estresa el tráfico, ¿sabes qué? Me es indiferente siempre y cuando no tenga algo que hacer o llegar a algún lugar. Entonces, o sea, solo salís, te metes al tráfico y no vas a ningún lugar. No, o sea, por ejemplo, voy a hacer un decir, o sea, vamos a ir a comprar algo que es irrelevante o pues vamos a ir de compras. La comida de la semana. Comida de la semana. Irrelevante. O sea, irrelevante si yo tengo que estar en un horario o cumplir con una persona. Siempre y cuando te van a ver, eso sí. Ahora sí, ¿no? Sí es complejo. Es complejo, bien complejo para mí. Entonces, pero eso es general. Yo creo que a todo guatemalteco le estresa. Incluso estaba leyendo un artículo sobre la ciudad de Guatemala. Y decía que el detonante número 1 es el tráfico en Guatemala. ¿Cómo no? Porque... ¿Cuántas horas pasas? ¿Ya hiciste cuentas? ¿Al día pasas más o menos 4? ¿De 4 a 5 horas? El promedio del guatemalteco es de 3 horas. No, aquí. El amparo de su trabajo. No, el promedio. De ahí están las personas que son 4. Tú tienes un promedio como de 3, más o menos. El promedio es de 3. Según lo que decía, es que son como 4. Ajá, y eso que recorro 9 kilómetros. Sí. Y eso es lo que creo que me estresa más, saber que es una corta distancia y que es mucho tiempo que el ir en el tráfico, porque busco como actividades, bueno, voy a escuchar un podcast, voy a cantar, pero cuando llego a 3 horas sentada en el carro ya hasta quiero llorar de lo frustrada que me siento. Sí, no, yo, por ejemplo, hoy mi mamá tenía que estar en una cita médica a las 7:30 de la mañana. Salimos a las 6:45. ¿Qué mala decisión tomaste? ¿Llegaste a tiempo? No. O sea, digamos como 8:15 más o menos. Y bueno, fue rápido porque era básicamente más que unas muestras que tenía que dejar. 20 minutos de agua. Y de regreso me hice 15 minutos.
Sí, vos, es absurdo. O sea, porque la distancia, sí, como lo que dice ella, ya se libera. Entonces, es complejo entrar. Jesús dijo en la Biblia que no hagan tráfico. En este mundo tendréis aflicciones, sí, pero confíen en que he vencido al mundo. Y también se nos habla que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. ¿Qué hace o qué les dice esa frase a ustedes? El tema es que habría que verlo desde un tema como teológico, el hecho de que el Señor ha vencido al mundo. Se refiere prácticamente que en Cristo nosotros no podemos decir que no pensemos el pecado. No, o sea, como decir el pecado me posee o el pecado no puedo dejar este pecado, porque en la identidad en Cristo, por eso dicen contra que el rey venció el mundo, pero nosotros en Cristo. A eso se refiere cuando se habla teológicamente el Señor venció el mundo. Ahora, el tema, si lo vemos de otro un poco más hermenéutico, también lo podemos aplicar el hecho de que toda circunstancia que estemos viviendo, indiferentemente cuál sea hoy, siempre vamos a poder sacarle el mejor provecho para nuestras vidas. Pues al final es frustrante, ¿verdad? Por ejemplo, hacer cola, como lo que estamos diciendo, es frustrante no tener las cosas que uno quiere y cuando uno desea, es frustrante la burocracia en Guatemala, hacer un trámite no quiero decir la palabra, pero es ridículo que ¿Le das permiso que le diga? No. Es ridículo porque, o sea, tú vas a pensar, wow, es Guatemala, tienen todos tus datos, o sea, y tienes que estar sacando fotocopias, estás haciendo, eso es ridículo, o sea, con una expresión más fuerte en mi corazón, pero todas esas cosas son frustrantes, te quitan la paz, pero yo creo que al final hay que decir qué cosas realmente tienen un peso para quitarte la paz mental, o sea, una paz que realmente deberíamos mantener todos al final. ¿Y qué significa para tu vida, para la tuya, esa frase de que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón? Pues definitivamente, como bien lo dice, sobrepasa todo entendimiento, porque si yo me pongo en la razón, en mi humanidad como tal, yo sé que no voy a tener paz. Pero cuando voy a Jesús, Él me da esa paz. Pero yo tengo que volcarme a Él, tengo que entregarle todo a Él. Y solo en ese momento voy a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De lo contrario, voy a tener aflicción, voy a tener ansiedad, estrés y todo lo que pueda venir de parte de mi cuerpo, porque mi cuerpo pues está trabajando, está segregando sustancias y es algo que no vemos. Así como no vamos a ver que Dios ahorita está viniendo la paz que sobrepasa todo entendimiento, no lo vemos, pero lo sentimos. Igual, siento lo que estoy haciendo, actuando o cómo me estoy comportando, igual estoy sintiendo esa paz. ¿Vos tenés alguna anécdota que te recuerdes de cuando hayas experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Ahora no tenés ninguna. Dios te perdone. Dios me perdone, Deberías de tener 50 así por contar. Porque tu vida se va a meter a abuelito, te cuento. Se me notan ahí. Sí. Tengo varias, así, pache. Tengo varias para contar, tal vez no la más presente porque todavía no estoy listo para esto, pero creo que lo más importante con mis hijos, la verdad es que, o sea, yo tengo 3 varones, vivieron en la casa de 3 varones que hagan homeschooling en la casa es complejo, o sea, es complejo. Y cuando a veces estoy trabajando en casa, es bien difícil concentrarse, ¿verdad? Y hay momentos que llegan en mi vida a decir, ahorita debería gritar y salir corriendo, pero en eso me volteo y le doy gracias a Dios por tener la oportunidad de tener a mis hijos cerca y me doy cuenta de que soy dichoso realmente y ¿cómo se le podría decir la otra? No tengo la palabra, pero más que dichoso
de poder hacer eso, o sea, estar en mi casa, poder trabajar en mi casa, tener a mis hijos cerca, que mucha gente no lo tiene. Imagínate, hay muchas personas que a las 5 de la mañana se van a su trabajo, pasan dejando a sus hijos con alguna persona, regresan 10, 12 de la noche, y yo los tengo ahí, ¿verdad? Y a veces en el entendimiento de la bendición que tenés, ahí, por ejemplo, he experimentado la paz de Dios. Y muchas veces, ¿verdad? Entendiendo que muchas cosas no están en mis manos, ¿verdad? Por ejemplo, estaba escribiendo un poco, últimamente he escrito mucho, estaba escribiendo un poco sobre el tráfico, porque definitivamente es algo que está afectando a Guatemala, y yo siento que ya colapsamos, o sea, hablando de lo mismo, y siento que aquí tiene que pasar algo. Y el problema es de que vos te das cuenta, no sé, ustedes se dan cuenta, ustedes andan más en la calle que yo, se los puedo asegurar, pero si se dan cuenta, la gente anda estresada, anda con ganas de pegarle a alguien. Entonces, normalmente siempre hay líos, que esto y lo otro. Y yo me he dado cuenta, ahora como 2 que sí, ya lean, que es el otro. Pero está diciendo que al final hay cosas que no puedes controlar. O sea, ¿qué puedes hacer? O sea, ya por sí, dicen, salí más temprano. Pero aquí los guatemaltecos por lo menos salen a las 4:30 de la mañana, 4 de la mañana, 4:15, imagínate qué, o sea, a las 3 o qué, o sea, hasta el domingo, o sea, a las 3, o sea, yo normalmente me doy cuenta, a veces, no lo hago siempre, pero a veces a las 4:30 de la mañana, y tráfico, o sea, complejo, o sea, ya, o sea, sí circula, pero es demasiado caro como para que estén a esa hora circulando. Entonces, hay cosas que no puedes controlar, güey. ¿Qué deberías controlar ahí en medio de eso? Esta actitud es que ponerle ¿qué más puedes hacer? Ya puedes salir más temprano, podrías, pero o sea, a todos, pero sí, la actitud. Ver así, en medio de circunstancias complicadas, ¿cómo puedes tener, lo voy a decir de esta manera, paz, o puedes tener esa tranquilidad en medio de circunstancias que nos aquejan día a día? Porque al final el tráfico va a estar siempre, hasta que Cristo venga o pase algo significativo, por lo menos en el país, vamos. Exacto. Y así como esas situaciones hay un montón que podemos tener todos los días, pero es bien importante el poder entender cómo podemos nosotros, con los recursos que tenemos, vivir de esa manera, para poder, sí, tener la paz que viene de parte del Señor, tranquilidad, y cómo enfrentamos el día a día, porque la vida es complicada, o sea, todos tenemos buenos momentos. Ahorita me voy a ir bien cortavenas, una vez aclaro. Voy a oír cortavenas. Hace ratos escuché un audio que me dio mucha risa, pero es cierto. Y decía algo así como, la vida muchas veces te va muy bien y te va tan bien que se te olvida las veces que te va mal. Pero otras veces te va mal y te va tan mal que se te olvida las veces que te va bien. Qué buena frase. Y así es. A veces te va bien, a veces te va mal, y así es la vida. Así. La vida es vida. Exactamente, así es la vida. Y me encantó porque todos hemos experimentado esos momentos en donde nos va mal y nos están pateando la vida y decimos, ya, tiempo, y nos patea doble, ¿va? Y a veces nos va tan bien que nos sentimos, ¿en qué momento viene lo malo, verdad? Pero de disfrutarlo. Y creo que eso tiene mucho que ver con la actitud que tenemos nosotros, con cómo enfrentamos las cosas. Hay un conferencista muy famoso, John Maxwell, que tiene una charla que se llama, que se me olvidó cómo se llama, pero él habla, así se llama. Buena, se me olvidó. Sí, es muy buena. Sí. Búsquenla. Ajá. Tiene muchas vistas. No, fíjate que él habla mucho de que nosotros no podemos escoger lo que nos pasa, pero sí podemos escoger la actitud con la que enfrentamos todo lo que nos pasa. Lo has escuchado, vos no puedes escoger si llueve o no. ¿Cómo era la frase? No puedes escoger que vuelen pájaros sobre tu cabeza, o no puedes evitar que vuelen pájaros sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido sobre ella, ¿sí? Y así muchas circunstancias. Yo no puedo escoger el clima, no puedo decidir un montón de cosas, pero mi actitud ante las circunstancias, eso sí depende de mí. Qué bonito, porque al final, en esa línea, pensando que al final, ¿qué podemos nosotros resolver? O sea, aquí está en nuestras manos muy pocas cosas. O sea, ¿qué realmente podés vos cambiar o pueden cambiar las personas de lo que les está pasando en su entorno? Muy pocas cosas. O sea, hablando del clima, me recuerdo yo que normalmente yo le decía a Michelle, eso también me quitaba la paz antes.
Normalmente ¿El clima? El clima. Híjole, te peleas con Dios. Sí, no. Te peleas con No el me Señor. pelea por con el clima, Señor. sí, No, te porque peleas. fíjate que... Aceptalo. El primer Que a paso es veces, aceptarlo. o sea, hay una parte teológica que a veces el clima representa la maldad. Fíjate. Ahí te voy a explicar eso después, pero decía, el diablo. Se peleaba con Bromas. Dios. Ah, Y lo pero- aceptó en Por el micrófonos. No. Ajá, y por no el vamos a clima. pelear, pero yo siempre que hacía un evento, X o Y, ya sea personal, ministerial, siempre llovía. O sea, él siempre lo arruina todo, pero la mayoría de veces llovía. Entonces le decía a Michelle, no puede ser que yo quiera hacer algo y siempre que quiera hacer algo, siempre llueve. O sea, siempre llueve. O sea, y a veces llovía en verano. O sea, se cuenta que el día estuvo así soleado y no, yo saco algo y llovía. Pero es una percepción que yo tengo, ¿sí? Que si ya lo pusiera yo en una tabla de Excel, lo más seguro que no fuera así. O sea, simplemente que tengo una percepción de que me va a llover. Y normalmente tal vez me ha llovido unas 3 veces más de lo normal. Ahora, ¿qué es el tema? Que yo me puedo frustrar contra eso. No me voy a pelear yo con Dios porque... Pero si te peleabas, ¿ya lo aceptaste? No me peleaba. Sino, ¿qué puedo hacer? Simplemente entender que puede pasar. Hay una alta probabilidad que puede pasar. Entonces, ¿qué he resuelto yo con mi esposa últimamente? Pues ahí beba. Si llueve adentro y si está afuera, pues ¿qué se puede hacer? No se puede hacer mayor cosa. Saben que yo en un taller de finanzas aprendí algo que para mí fue impactante. La verdad es que sí impactó mucho mi vida. Y es que muchas veces no nos damos cuenta de todas esas bendiciones que recibimos porque creemos que son tan chiquitas que no son bendiciones. Exacto. Y durante ese tiempo, cuando yo lo escuché, dije, bueno, lo voy a poner en práctica. Y empecé a escribir, porque tenías que escribir si te regalaban algo, si tenían un buen gesto contigo. Entonces empecé. Y justamente esa semana mi papá un día pasó por mi trabajo y, mira, te traje no sé qué, te lo voy a pasar dejando. Y yo, gracias, va. Lo escribía. Y mira, no sé qué me regalaban, ¿va? Yo en ayuno creo que estaba en esa semana, yo lo escribía. Pero cuando te das cuenta, o cuando yo veía la gran lista que tenía en tan pocos días, para mí fue revelador, porque te das cuenta de unas cosas tan pequeñas que Dios está obrando y que son de bendición para tu vida, pero que con la rutina, con el... Ay, es un dulce, pues, ¿quién no me puede regalar un dulce? Pero es un dulce que alguien pudo costar un quetzal, pero te regaló un quetzal. Pareciera insignificante, pero es una bendición. Entonces, cuando te das cuenta de las cosas tan pequeñas que pasan en tu vida, empezás a valorar más las cosas grandes. Claro. Y ¿a qué quisiera llevar esto? Cuando empezás a conocer tus emociones o tenés una inteligencia emocional correcta en donde gestionás, en donde conoces qué estoy sintiendo, cómo estoy manejando esto y cómo la otra persona también lo está trabajando o lo está expresando, empezás a saber cómo manejar, no cómo manejar tu vida así de yo lo hago como quiera, sino empezás a conocer y saber hacia dónde quieres ir. Entonces creo que es importante para empezar a trabajar en esas pequeñas cosas o empezar a trabajar en esa incertidumbre que para muchos es la muerte, conociéndote. Me conozco, entonces puedo trabajarlo. Mira, lo que mencionas, todo está genial y voy a resaltar 3 puntos. Espero recordarme ellos. Lo primero, mencionabas la importancia de las pequeñas cosas, ¿sabes? Incluso hasta en la palabra vemos un pasaje de no menosprecies los pequeños comienzos, porque todos esos pequeños comienzos es el primer paso para cosas grandes o diferentes, ¿sí? Y el tener esa noción de lo que está pasando, a veces hacemos de menos todo lo chiquito, pero incluso recuerden que cuando Jesús contaba la parábola de los talentos, le da mucha importancia a el que tenía 1, el que tenía 2, el que tenía 10. 3 y 10. 1, 3, 10, sí. Y ahí menciona que a cada uno le dio conforme a sus capacidades de producir, ¿sí?
Entonces, el que tenía uno tenía la capacidad solo de producir, de duplicarlo. Y así nos vamos. Pero si ni siquiera eso pequeño, eso chiquito que estás recibiendo, podés agradecer, porque a veces ni siquiera reproducir, sino agradecer lo que te está dando el Señor, muy difícilmente lo vas a hacer cuando tengas más. Y lo hemos hablado tanto en temas de finanzas, en temas de recursos, en temas de tiempo. Si ahorita que tenés el tiempo para servir no estás sirviendo, cuando estés trabajando, cuando estés estudiando y cuando tengas una familia, no lo vas a hacer. Definitivamente no lo vas a hacer porque es cuestión de actitud, de la actitud de cada uno de nosotros. Y el tercer punto que rescato que se me olvidó, volví a decir lo que dijiste. No, el otro es de conocerse, y de entender cómo puedo gestionar algo que no conozco. ¿Cómo voy a gestionar el enojo, el agradecimiento, el nerviosismo que hablábamos al inicio, si ni siquiera sé qué detona en mí un montón de cosas? Hablábamos la otra vez con Julio de diferentes episodios de la vida que estábamos teniendo, diferentes episodios que estamos teniendo en la vida. Y le digo, mira, ya te diste cuenta qué detona en vos esto. Y yo creo que me dijiste que no, algo así. Bueno, entonces empecé a ver qué pasa antes de que tengas este episodio, porque así ya vas a saber cómo poder manejarlo cuando suceda. Pero a veces nos da miedo el poder sentarnos y analizarnos y decir, bueno, ¿qué estoy teniendo? ¿Por qué no estoy siendo agradecido con lo poco que tengo? Porque ¿será que espero recibir las grandes cosas para poder ser agradecido? ¿Por qué no le estoy dando la importancia a las pequeñas cosas que tengo? Y saben que también con eso que mencionabas, yo recuerdo que en algún momento estaba siendo bien malagradecido con las amistades. Y le contaba a mi hermano, le decía, mira vos, no me recuerdo qué. Le dije una sarta de cosas de seguro. Pero aquí él me traía a memoria y me dice, mira, pero vos tal vez no tenés la gran cantidad de amigos, pero tenés muy buenos amigos. Y me empezó a nombrar, mira, este cuate es así, esa con vos. Me nombró como a mis 50 amigos, me nombró como a 3 amigos, ¿no? Y me nombró la calidad de personas que yo tenía. Y me di cuenta que yo me estaba fijando en lo que, no necesariamente en lo que no tenía, sino no me estaba fijando en lo que tenía. Y no le daba importancia a lo que el Señor me había dado, que eran muy, muy, muy buenas amistades. No como muchos que tienen un montón, pero creo que las amistades que tengo son demasiado buenas. Y no le estaba dando esa importancia. ¿Por qué? Porque a veces vemos lo que otras personas tienen y no nos enfocamos en lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y creo que ahí también es importante que a mí me pasa con las amistades. Yo creo que siempre he sido como de muy pocos amigos. Pero ahora que estoy trabajando en conocerme más, he visto que, bueno, no tengo el montón de amigos y tal vez otros sí. Y yo, qué chilero, va. Pero veo, bueno, si yo me quiero desahogar, voy con tal persona. Es un amigo, es una amiga. Si yo quiero reírme, voy con tal persona. Entonces, a veces generalizamos Carlos. Y queremos como... No, ya no. Sí. Si me quiero enojar. Si me quiero enojar, voy con Carlos. Sí, él recibe todo mi estrés. Pero ya ha logrado identificarlo. Es otro ¿O es tema, la fuente de tu estrés? Di la verdad. Este es un lugar seguro. Él es la fuente del mío. Por eso es que te las dos. Porque a veces sí llega así como... Estás estresada, ¿verdad? ¿Por qué estás estresada? ¿Qué pasa? Andate de aquí. A mí me estresa siempre me estresa llegar tarde. Y a él no. Para mí eso ha sido una lucha de 11, casi 12 años. Porque para mí eso siempre ha sido bien importante. Y él no le presta mucho interés. Solo en algunas actividades. Él siempre quiere llegar temprano. Pero he empezado, bueno, no lo voy a lograr cambiar. Tengo que cambiar yo. Tengo que cambiar en cómo voy a trabajar eso. En ciertas situaciones o ciertos eventos me estreso más porque yo, por ejemplo, venir a la iglesia, yo le digo, vámonos y no. Entonces he intentado canalizar y decir, bueno, no puedo pelear o ya no puedo más
porque ya me enojé, ya estoy descontrolada. Entonces lo dejo, trato de respirar y ir a su ritmo. Porque definitivamente pues ambos fuimos criados de formas diferentes y no voy a cambiar sus 36 años de vida en 1 o 5 años, claro. ¿Verdad? Es muy difícil. Iba a decir otra cosa, pero me recordé algo de Carlos. No, de vos. No, hombre, contá de Carlos. ¿Por qué no hablemos más de Carlos? Me desvió, me desvió Carlos. No, es que, por ejemplo, a mí me quedó tan impregnado hace muchos años, algo que vos dijiste, ¿verdad? Que ya no te quitabas la vida con eso. Hablando de llegar tarde al horario. Ya no me quito la vida con esa amistad. No, del horario. De la gente de la impuntualidad. Porque como con Diego yo tengo una vida de caminar juntos, ¿va? Yo he sido muy impuntual en mi vida. Ya he cambiado, aunque nadie me lo hace ver, pero está bien. Se está riendo Gaby. Sí, yo sé, pero está bien, no hay problema. Todo lo que he sembrado puedo cosechar. Tampoco soy el rey del reloj, pero sí he cambiado mucho. Pero lo que te quiero decir es que al final, en medio de eso, una vez yo encontré a Diego leyendo. Y tranquilo, ¿va? Porque yo siempre que llegaba, nos teníamos que juntar con él, era así como, y llegaba tarde siempre, ¿va? Entonces, siempre llegaba buscando 40 excusas. Hasta que me dijo, mira, no te excuses. Y yo le digo, ¿pero qué onda? O sea, ¿me vas a pegar? O sea, sentí que esa vez iba a ser asesinado, pero me dijo, no, o sea, simplemente decidí a no hacerlo. Y pues voy a leer y voy a hacer otra cosa y no me va a quitar la vida. Ahora, el entendimiento de que no puedes cambiar al otro, creo yo que al final y aceptar tal como es, también tiene que ver mucho con el cómo manejar la paz en asuntos no resueltos. O sea, claro. Porque al final, vuelvo al punto principal, a mí me quita la paz no tener el control de las cosas. O sea, me quita mucho, no saber qué va a pasar, o sea, no tener el control de las cosas me quita la paz. Pero al final en Cristo, si lo vemos así, es que nosotros le entreguemos la autoridad en Cristo. Y cuando le entregamos la autoridad a Cristo, ¿eso qué quiere decir? Que la autoridad principal es Él. Y en Él voy a descansar, haciendo lo que me corresponde a mí. Sí, yo tengo que hacer lo que me corresponde a mí. Porque al principio yo es así como, no, ¿qué va a decir esta persona? Yo tengo que estar acá, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero al final es hacer lo que te corresponde y dejarlo que el Señor haga lo demás. Y Él va a alumbrar a las personas que tengan que cambiar, porque nadie va a cambiar, absolutamente nadie va a cambiar por un comentario en Facebook, por algo que le digas, nadie. Solo el Espíritu Santo tiene la autoridad de cambiar a las personas por medio de Cristo. De ahí no hay forma. Lo único que pasa es que te vas a molestar, vas a vivir sin paz, vas a empezar a hablar, a decir. Entonces, yo creo que uno de los tips, se podría decir, o una de las líneas para mantener una paz, es entender que no vas a cambiar al otro. O sea, tus palabras no van a cambiar al otro. Tu enojo no va a cambiar al otro, tu forma de ser no va a cambiar al otro. Simplemente o se va a molestar de tu parte o le va a importar. Sí, mira, podemos inspirar, eso sí es cierto. Podemos inspirar a las personas, podemos modelar, sí. Creo que eso sí es clave. Pero, ¿sabes? Me quiero ir a la palabra. En Filipenses 4:6, Pablo mencionaba a la iglesia algo bien importante y menciona, no se preocupen por nada. Pareciera tan sencillo y uno dice, no, dice Pablo, es como cuando te dicen, estás triste, sí, no estés triste, así, algo así se ve, pero me gusta lo que viene, dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Y luego viene el versículo que hablamos, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y da entendimiento de los que ya son de Cristo. En primer lugar menciona, no se preocupen por nada, que las cosas vienen en la vida, no tengo que preocuparme, pero sí nos manda a hacer algo que podemos hacer y es orar y pedirle a Dios lo que necesitamos y ser agradecidos. Aquí hay dos cosas. Son cosas que la psicología nos ha estado hablando durante los últimos años, pero que están desde hace más de 2000 años acá, ¿sí? Que la ciencia está trayendo a luz muchas cosas que ya estaban en la palabra, ¿sí? Nos habla acerca de el ser agradecidos. En primer lugar, ser agradecidos por todo y pedirle a Dios. Ese es el tener el entendimiento de qué está en control. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Pedirle a Dios. Eso sí puedo hacer. ¿Puedo hacer que la gente cambie? No. ¿Puedo hacer que la gente llegue más temprano? No. ¿Puedo hacer que el tráfico cambie? No.
Pero si hay algo que puedo hacer es pedirle a Dios. Hay veces que, ¿qué puedo hacer para llegar antes? Levantar un poquito antes, ¿sí? O sea, así de sencillo. ¿Qué puedo hacer? Pensar en cualquier situación de tu vida, hay algo que puedes hacer. Hay algo que sí está en control, que es de tu parte, que te corresponde. Pero hay otras cosas que no. Y el tener ese corazón agradecido, ese entendimiento de agradecimiento, te ayuda a ver las cosas con una actitud diferente, te da, activa un montón de cosas en tu cabeza que no te imaginas todo lo bueno que hace el ser agradecido, ¿sí? Las personas quejumbrosas, aparte de que caen mal, porque desespera estar a par de alguien quejumbroso, simplemente ven las cosas mal, o todo lo malo, o todo lo negativo que puede pasar de una situación. Mientras que una persona agradecida ve todo lo bueno que puede pasar de una situación, encuentra soluciones, ve las cosas distintas y empieza a cambiar su mentalidad. Todos tus surcos mentales empiezan a irse por otro lado y ves las cosas desde una perspectiva totalmente distinta. Yo creo que al final ahí, si lo vemos desde un punto pastoral, bíblico, como lo queramos llamar, es rendir toda autoridad a Cristo en ese entendimiento, confiar en sus promesas. Al final, las promesas de Dios están dadas en su palabra para que nosotros confiemos en Él, que Él va a guardar con nosotros en eterna paz todo lo que nosotros entendemos. Y eso es importante en nuestras vidas y esa comunicación con Dios también nos va a entrar en mucha paz, la verdad. Por eso no se preocupen por nada. Se oye como dice Diego, no estás triste, no estés triste. Pero sí te da un porqué, ¿va? O sea, no solo no te preocupes por nada y dale para adelante, no. O sea, te dice qué hacer, y qué hacer es orar. Cuando nosotros oramos, hay una paz que viene a nosotros, una paz de entendimiento, porque nos conectamos con el Señor, con Dios. Y después de eso es lo imaginar, o más que imaginar, en ver todo el escenario mejor posible, ¿verdad? No ser negativos en las circunstancias, ver cómo puedo yo cambiar la circunstancia que estoy viviendo. Porque, por ejemplo, hablemoslo hoy en el tráfico, nuevamente, si ese es el tema de acá hoy. Ese es el tema de todos lados. De todos lados. Pero al final, sí, ponete a pensar, en 20 años vos ya no vas a estar en tráfico, porque tu vida va a ser diferente. Vas a ser una persona de la tercera edad, vas a estar en otro lado. En vas 20. A estar en 20 años. No, O sea, hombre, también va. 20 años. No, mano, tercera edad me faltan 25. Va, no me te voy a regalar 5. Pues. Sí. Va, 30 años. En 30 años. Sí, hombre, ya no vas a estar aquí, vas a estar... No vas a estar haciendo lo mismo. O sea, claro. Sí. Entonces, al final, entregar tu vida por eso, desgastarte por eso, física, mentalmente, al final no pesa. O sea, el mejor escenario posible es una etapa de tu vida, son circunstancias que van cambiando. Al final, no sé si el día de mañana no vas a tener la oportunidad, o Dios te abre la oportunidad de hacerlo diferente, o trabajar a la par de tu casa, o trabajar en tu casa. Así funciona. Y todo enojo, toda circunstancia, todo sentimiento, rendirlo a Dios. O sea, eso es importante. ¿Cuesta? Porque cuesta, ¿no? Uno enojado no quiere rendírselo a Dios, quiere rendírselo a alguien más de otra forma. Claro. Quiere expresarlo, que la otra persona sepa que estoy enojado o molesto por alguna circunstancia. Lo que pasa es que vos enojado querés tener el control de las cosas. Exacto. Y ahí es donde accionás. Ahí es donde uno reacciona, porque uno quiere tener el control toda la vida. O sea, eso es algo... Bueno, la mayoría, pero por lo menos en mi persona es algo que es de lo que más lucho. Yo quiero tener control de todo. Todas circunstancias, mi casa, de la comunidad, del podcast, de todo quiero tener control. Quiero siempre estar, ver, opinar, decir, hablar. Y eso es malo porque al final no puedes tener control de todo, porque al final cuando tienes control de todo no tienes control de nada, definitivamente. Entonces yo creo que al final encontrar esa paz va de la mano en el entendimiento que Dios es el que tiene el poder, el control de todo. Él tiene más que el poder, el control de todo, y Él tiene realmente la autoridad de lo que nosotros hacemos, y eso nos va a dar paz cuando estemos en oración con Él. Y suena fácil el decir tengamos paz en la tribulación, pero creo que eso va de la mano de muchos hábitos o muchas acciones que yo tengo que tener sobre mi vida, sobre mi cuerpo, que me van a llevar a que esa paz se experimente de la forma correcta. Porque yo puedo decir, sí, tengo paz, pero salgo de orar y ya no hay paz en mi vida. Entonces, ¿en dónde estaba la paz? ¿Será que sí era la paz que Dios nos da? Y creo que, bueno, yo me puse a investigar porque me parece muy interesante el
ver que ahora se menciona mucho las nuevas generaciones y que estamos con la información a un clic. Hoy quiero saber de cómo puedo hacer volar un carro y lo busco en la IA o lo busco en internet y me dice, quiero hacer un almuerzo, agarro una sopa, la meto al micro o agarro una de esas bolsitas de pollo que ya está preparado, lo caliento y ya, tengo mi almuerzo. Y estamos tan inmersos o hiperestimulados en las pantallas o en la información tan rápida que nos han robado toda esa paz. No sé si a ustedes les pasa, pero yo estoy viendo historias en Instagram y me aburro. Digo, no, ya, me aburrí. Necesito hacer algo más interesante. Pero hay gente que no le pasa. Hay personas que siguen y quieren ver más y ven a otra red social, pero es porque están teniendo esa dopamina que nos hace sentir bien, que nos trae calma, porque estamos recibiendo la luz, que entra por mis ojos, estoy recibiendo información, estoy escuchando porque todo tiene un sonido que está estimulando mi oído. Y estoy tocando, estoy en constante movimiento. Entonces eso es lo que nos dan las pantallas. Esa dopamina que básicamente me está privando de todas esas actividades que realmente van a traer tranquilidad y van a traer un equilibrio emocional a mi vida. Ahora es muy fácil escuchar que la gente tiene un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, pero es gracias a que tenemos todo a la mano y cuando no tenemos el control, pierdo el control. ¿Sabes? A mí me gustaría tal vez detenerme un poquito en lo que estás mencionando de cómo si estamos hiper, ultra, mega estimulados. Esa es una. Y cómo nosotros empezamos a buscar todo lo artificial para generar lo que el Señor ya ha dejado desde lo natural. Y esta frase me encantó de un predicador que decía que todo lo creado viene de parte de Dios y te trae libertad, y todo lo tergiversado viene de parte del pecado y te trae atadura, ¿sí? Y es lo que te mantiene mal. ¿Cómo? Démonos cuenta, vamos a dar un par de ejemplos puntuales que seguramente lo han experimentado. Dense cuenta que estar sentado, enganchado en una serie cualquiera, hasta al final uno termina destruido. O sea, no es como que uno dice, ¡ala, qué rico! Me eché un maratón de 5 horas. ¿Querés volver a hacerlo? Sí, porque te genera un montón de dopamina, pero terminas destruido, ¿sí? Un fin de semana tirado viendo un maratón no te da tanto descanso como el que uno esperaría. Todo lo contrario, si te vas un día a un lago, a un bosque, a hacer algo en conexión con la naturaleza, terminas libre, o sea, terminas con un descanso emocional, un descanso físico muy, muy particular, porque empezás a tener esa conexión con lo que el Señor nos ha dejado, que es la naturaleza, lo creado. Y la dopamina, como bien lo mencionas tú, es una sustancia que genera el cerebro, ¿sí? Que si lo genera el cerebro, quiere decir que viene de algo que Dios creó, ¿sí? O sea, quiere decir que es algo bueno. ¿La dopamina es buena? Sí, cuando se genera de la manera correcta. Porque también podemos tener esas microdosis de dopamina y vamos queriendo tener más y más y más y más y más. Pero hay una manera correcta de generar dopamina. Tal vez desde el punto de vista más técnico, creo que tú nos puedes contar cómo se puede generar esa dopamina de manera correcta y cuáles son todos esos beneficios que traen para nuestro cuerpo. ¿A través de qué hábitos? Sí. Solo para agregar un poco, creo que cuando empezamos a generar la dopamina, vamos a querer más. Yo eso lo aprendí en una clase de la U, que era de química, de fármacos. Y me encantó porque es como un rompecabezas. Entonces, traes tu pieza, dopamina, viene a su receptor y entra normal. Hoy miro 2 horas el teléfono, entra normal.
una semana 2 horas el teléfono, entra normal. Pero ese receptor se va desgastando, entonces necesito más dopamina. Entonces ahora paso 4 horas en el teléfono. Y así es como vamos necesitando más de esa sustancia. Y así pasa con todas las sustancias que pueda generar o que genera nuestro cuerpo. Y para encontrar esos hábitos o esas acciones que me puedan liberar la dopamina de una forma correcta, que no sea estar scrolleando, estar en contacto con la naturaleza, como tú bien lo decís, dormir bien. Nuestro cuerpo necesita estar descansado completamente. Sí. Creo que la higiene del sueño es muy importante y muy pocos la tenemos, más ahora con el tráfico, como ya lo hablábamos. Pero sabes, sí, sumale el tráfico, pero llegas a tu casa, te acostás y lo que haces es ver el teléfono. ¿Y cuánto tiempo pierde uno en lugar de estar durmiendo viendo el teléfono o viendo tele? Porque necesitas esa dopamina que no... Porque el tráfico te quitó la energía, necesito eso que me da paz, que me da satisfacción. Entonces, el buscar socializar con alguien más, tener una charla con un amigo, tomar un café y tener una charla tranquila, el relacionarte con tu familia, tus hijos, que es... Tristemente ahora los niños ya no se sienten satisfechos del tener un juego y bueno, voy a usar mis carritos, mis carritos nuevos un ratito y ya se acabó porque ya no me satisface el jugar. Y a través de eso es que nosotros podemos ir segregando la dopamina de una forma correcta. Claro, a algunas personas les va a costar más, pero creo que es el conocer que me cuesta y tengo que trabajar en ello. Claro. Y la dopamina es adictiva, si no estoy mal. Depende cómo se genere. Okay. O sea, como todo en la vida, si lo generas de la manera incorrecta, te genera adicción. Pero ponerle la dopamina que se genera, como mencionaba Gaby, tener una conversación con un amigo y todo, vos dices, vos a ver cuándo volvemos a salir. Pero no estás así con aquella desesperación de, la quiero. ¿Me explico? Ya. O sea, igual... sí, el cuerpo sí necesita dopamina la necesitas. Vos vas otra vez el ejemplo del bosque, que chilero, te la pasaste bien. Luego decís, quiero salir otra vez, pero no estás con aquella desesperación de, no, si no tengo bosque hoy, me empiezo a sentir... No pasa, pero sí pasa con el teléfono y sí pasa con otras... con otros malos hábitos. Tanto es así que hoy en día estaba viendo, también leyendo un poco, que ha bajado el consumo de la televisión y ha aumentado significativamente el consumo del celular, ¿verdad? O sea, mucho más ahora las personas, no porque una cosa estaba mejor que la otra, simplemente que al final es más adictivo el teléfono porque... Puedes interactuar. O sea, es que la televisión donde ellos te decían qué ver, o sea, básicamente te quedabas, y te mostraban esto, te mostraban lo otro, tenías que esperar esto y lo otro. Sí. Pero hoy ya es mucho más complejo ese tema y al final simplemente nos vuelve más dependientes, nos vuelve como adictos a la dopamina, ¿verdad? O sea, al final es parte de la situación porque estamos constantemente necesitando ver, ¿verdad? Otras actividades, que nos ayudan a recargar es el deporte. Aquí solo quisiera aclarar que muchas veces hacemos deporte, pero nos forzamos o nos exigimos mucho. No, yo tengo que cargar estas 50 libras. Eso no me va a generar dopamina. ¿Cuánto cargas tú? Yo no cargo. A Caleb. No. ¿Cuánto pesa Caleb? Caleb pesa mucho. ¿Cuánto pesa Calebcito? Pesa... 30 libras, ¿no? Como 35 o 40. Es un montón. Es un montón. Sí. Y más porque está muy alto. Siento más que llenito está alto. El deporte. Importante que el deporte te relaje. Si no te está relajando es porque te estás exigiendo mucho. Ok. Las relaciones sanas, como les decía, el aburrimiento. El estar aburridos nos permite encontrarnos con nosotros mismos. Es que ya no podemos estar aburridos, dense cuenta de eso. O sea, ahora incluso en los bancos dejan que tengan el teléfono. ¿No se dan cuenta de eso? Ahora ya la gente puede hacer colas de 3 horas porque no está aburrida. O sea, no puede estar aburrido. O sea, ya no podemos estar aburridos. No puede ser eso posible. ¿Cómo era nuestra vida antes del teléfono? O sea, no estamos tan viejos, pero yo
Recuerdo que hacíamos antes del teléfono. Hay Pues un antes y un vos después. estás más que nosotros, porque No dentro tanto, de 20 pero- ya vas a estar en la tercera edad, según lo que nos dijo, ¿verdad? Sí, sí. Ahí Es retomando posible, tus vos. palabras. Va, entonces, estar A mí me aburrido, faltan 20. ¿qué? El aburrimiento Interesante. nos permite conectarnos con nosotros mismos, escuchar cómo nos estamos hablando, porque muchas veces, no, es que yo no puedo. Como les decía al inicio, yo me frustro un montón o me estreso cuando sé que voy a grabar un podcast o voy a hablar en público. Ajá. Ya no me pasa en un grupo porque ya es como, ya lo hago constantemente, ya no me estresa, pero cuando es algo diferente sí ya llego a mi límite. Entonces, como les decía al inicio, intento enfocar mi energía en lo que vale la pena. La meditación, el observar, escuchar música también nos genera dopamina. Y no sé, piensen ustedes, pero el recibir abrazos. Ahora hay muchas personas que no dan abrazos. Ujú, Y es así como, va, aquí. ujú. Feliz cumpleaños. Oh, qué bueno, felicidades. Ajá. Pero cuando das un abrazo sincero o un abrazo te reconforta un Sí. montón. Y eso te ayuda a generar Interesante. dopamina. Ujú. De la buena. Y, De la buena. y si regresamos ya a acciones puntuales, tal vez repasando lo que tú mencionas, el cómo podemos reemplazar los malos hábitos que regularmente hemos tenido. Podemos tomarnos un momento para sentarnos. Quiero regresar después a la palabra meditar. La voy a poner aquí a un ladito y luego regresamos. Tener conversaciones con personas que nos caen bien, conversaciones que nos suman. Que nos quiero suman. añadir eso, que nos suman. Ujú. Pasar tiempo leyendo, haciendo deporte, pero que no te exija a tal punto que te estrese. Bájale al deporte, porfa. Ya no te exijas tanto. Bien exigidos. Sí, no te exijas tanto, sí, solo deporte que te relaje, tener momentos de poder tener ese diálogo interno y escucharme y saber cómo me estoy hablando. Mencionaste otro que se me está escapando. Aburrimiento, ¿no? El aburrimiento, sí, el La- aburrimiento que puede ser dejar el teléfono a un lado e irme manejando incluso sin música cuando tengo que manejar o quedarme sentado sin ver tele. O hacer Yo les una recomendaría... Sí, Hacer una cola sin hacer una sacar el cola tele- Fíjate sin sacar que- el teléfono, ajá. Sí, o sea, yo lo he hecho un par de veces, definitivamente, porque yo le digo a mis hijos, no puede ser que ustedes no se aburran. O sea, y mi esposa me dice, o sea, ¿cómo quieres decirle a tus hijos que no se aburran si usted tampoco lo hace? Pues usted no se Claro. deja ser aburrido. Entonces dice, bueno, voy a aprender a estar aburrido. ¿va? Entonces a veces me pongo en la cola yo. ¿va? Y entonces empiezo a Qué ver, aburrido. o sea, y me siento Ah, desesperado. con razón, no se aburren los niños. Dices, Me ¿no? desespero rápidamente porque digo, no pasa la cola. Pero después de un rato empiezas a ver cosas, ¿va? Así como ver a las personas, Claro. analizar, a pensar. Pero eso es como buenos tips porque... Obligarte, sí. Obligarte, por ejemplo, en esos pequeños lugares, todos algún momento vamos a hacer una cola. ¿va? Entonces, por lo menos en ese momento no tomes tu teléfono Claro. y experimentar el aburrimiento. ¿va? Sabes que también ahí reforzando un poquito y contando qué me ha pasado a mí, me di cuenta que cuando empecé a correr hace un par de años, lo primero que hacía era jalar audífonos para no aburrirme mientras estaba corriendo. Después con el tiempo se me olvidaban o lo que fuera. Entonces empecé a correr sin audífonos. Y me pasaba que, creo que ya lo había mencionado, me pasaba que estaba teniendo un problema en el trabajo muy fuerte. Y salía a correr y no llevaba audífonos. Y como a los 10, 15 minutos, ya después de que ya regulas tu paso y todo, empezaba a darle vueltas al problema, empezaba a darle vueltas. Y luego empezaba a tener, bueno, esta solución me puede funcionar, esta no. Y cuando me daba cuenta, terminaba de entrenar y ya tenía la solución, ¿sí? Entonces, esos espacios me ayudaban también a poder resolver varios problemas o venían algunas ideas o venían algunas conversaciones que había tenido con una persona y me recordaba de cosas que había quedado pendientes porque era un espacio en el que ¿qué puedes hacer si vas corriendo? Llevas una hora corriendo y ¿qué pasa por tu mente? Pasa de todo, ¿sí? Pero son espacios también que pueden servir para tener diferentes pensamientos que ayudan a mí. Les dije que le iba a dejar aquí, regreso con la palabra meditar. Solo, ¿sí? perdón, Sí, dale. quisiera agregar que... Ignora mi palabra. No, solo quisiera agregar que
en esos espacios de aburrimiento es importante que veamos cómo nos estamos hablando. Okay. Ay, no, qué mal me vestí hoy, o qué mal hice tal cosa. Toda esa información que podamos captar para poder trabajarla después. Pero si no nos damos el espacio de aburrirnos, de escucharnos, nunca vamos a saber qué trabajar. No vamos a saber cuál es el diálogo interno. Todos tenemos un diálogo interno, ¿sí? Uh-huh. Y si ahorita alguien que nos está escuchando dijo en su mente, no, yo no lo tengo, ahí está, ese es el diálogo interno. Sí, sí, es que algunos dicen, no, yo no lo tengo, todos lo tenemos. Y es bien importante el entender cómo nos hablamos, porque a veces, como dices tú, lo dijiste bien sutilmente, va, ay, qué mal me vestí. A veces uno se habla re mal. Y mal. Sí, y cometes un error. Soy un... Uh-huh. Y ponete cualquier adjetivo ahí calificativo. Y nos pasa muy seguido. ¿sí? Bastante. Nos pasa muy seguido, pero como no estamos acostumbrados a escucharnos porque pasamos viendo el teléfono, no sabemos cómo nos tratamos. Pero qué bueno. Y saben que, por lo que les contaba al inicio, de que yo tuve una infancia así como... Yo era la que cuidaba a mis hermanos, después cuidaba a mis primos. Entonces yo siempre era la que todo lo hacía bien. Y ahora yo busco esa excelencia, pero la he direccionado mal. Uh-huh. Porque busco como, no, lo tengo que hacer perfecto. Y si yo terminé de hacerlo y no siento que no lo hice perfecto, busco que alguien me diga que lo hice mal. Y cuando no encuentro a esa persona que me diga lo hiciste mal, no me siento en paz o okay. No es como, qué bueno. No hay una tranquilidad en mí porque es algo en lo que tengo que trabajar, por supuesto. Claro. Pero algo importante que tal vez resaltaría es que lo tengo identificado. Uh-huh. Solo me falta trabajarlo. Ya sé cuál es el problema, pero no lo he resuelto. Pero sí. Eso es un gran paso. Es un gran paso. El poder sí. entenderlo. Yo creo que algo que lo que decías vos que quería tal vez ir terminando con esto es el tema de la meditación. Uh-huh. En la Biblia hay 3 disciplinas que están implícitas. Pues en la vida cristiana que se nos habla sobre esas es la oración, la lectura de la palabra y el meditar. El tema es que muchas veces hemos escuchado sobre la lectura de la palabra, algunas veces hemos escuchado la oración, digo algunas porque de verdad algunas veces es, pero muy pocas de meditar, porque lo asociamos con meditaciones tipo... ¿qué les digo? Ancestrales, de poner tu mente en blanco, en alguna posición. Cuando la Biblia dice que día y noche meditaba yo en tus palabras, en tus bendiciones, y la Biblia sí nos manda a meditar, y meditar no es orar, eso es bien diferente, es literalmente escuchar tu diálogo interno y darte cuenta de lo que Dios ha puesto en tu vida y meditar sobre eso, de las bendiciones, darle gracias a Dios de que hoy estás teniendo un trabajo que va rumbo a un lugar en medio del tráfico, pero vas a un lugar cuando muchos no lo tienen. Todo eso te lo da la meditación y no la sobreestimulación que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que al final meditar nos va a ayudar a nosotros a poder lograr entender que la paz de Dios está ahí. Y quiero terminar con el Salmos 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y eso me gusta mucho porque al final es cuando nosotros estamos quietos, vamos a conocer a Dios. Uh-huh. Muchas veces estamos ahí, un pastor decía, grita el Señor, Señor, escúchame, y nunca nos callamos. Entonces, ¿cómo nos va a hablar Dios si no nos callamos? Y estamos llora y no está mal que lloremos, pero cuando estás con una persona y empieza a llorar, y no deja de llorar, no puedes ayudarla. Claro. Más que simplemente abrazarla en ese momento, pero el tema es que se tiene que calmar y hablar, si no, no hay forma de que haya una ayuda. A veces con Dios somos así, a gritos, a llorones, y no nos quedamos quietos, como dice el Salmos, y escuchamos a Dios. Yo quiero terminar con Isaías 26:3, me encanta, y dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran sus pensamientos en ti. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz perfecta, pues el Señor guarda a aquellos que tienen su pensamiento en Él, ¿sí? Y como mencionás vos, como lo dijo el salmista, es poner mis pensamientos en el Señor, meditar en su palabra, el poder tener esa tranquilidad que Cristo ya venció en medio de cualquier circunstancia que tengamos, aunque estemos
pasando una prueba muy difícil o un momento muy bueno, ¿sí? El meditar en que Dios, en que Jesús ya venció, y eso me va a ayudar a mí a tener esa perfecta. Me encanta cómo lo pone el autor, es una paz perfecta, ¿sí? No es una medio paz, una pacecita que nos podamos imaginar, sino que es la paz perfecta que viene del Señor. Excelente, entonces amigos, con esto terminamos. Te agradezco, Gaby, por estar. Gracias por no fallecer en el no fallecer, casi en fallece, episodio. pero quizá no tuvimos inicio, pero sí tenemos final. Esta miniserie que tenemos de paz mental, escuchen los otros 2 episodios. Tenemos un episodio especial de FEM y uno anterior, así que Dios les bendiga, un abrazo y compártanlo. Adiós.